Hola amigos, ya estamos de regreso en No se diga más. Recuerden que pueden conectarse con nosotros a través de las distintas redes sociales. En Instagram No se diga más radio, en Twitter No se diga más RD. Tenemos disponible nuestra línea de WhatsApp el 829-252-0633. Además, la línea telefónica el 809-682-9850 y nuestra línea internacional el 1833-380-0062. Tal como anunciaba Norisbel, antes de irnos a la pausa, hoy está con nosotros en cabina Mónica Infante, CEO de Aerodome Vinci Airports. Buenas noches, Mónica, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muy bien, espero que estén muy bien tú que estás allá remoto y las chicas aquí. Bueno, un placer, Mónica, tenerte aquí con nosotros y vamos a hablar de temas importantísimos sobre nuestros aeropuertos y, por supuesto, el tema de la logística en nuestra República Dominicana. Sabemos que estuvimos pasando un momento muy difícil a propósito de la pandemia del año 2020 y de la cual aún estamos saliendo, no solamente en República Dominicana, sino también a nivel mundial. Y me gustaría que empezáramos con este tema, poniéndonos en contexto cómo ha sido para la República Dominicana la recuperación del tráfico aéreo a propósito de la pandemia. Bueno, pues como bien sabes, en 2020, por medidas no solamente nacionales, pero internacionales también, se cerraron las fronteras en prácticamente todos los países, con escasas excepciones. Y República Dominicana no fue la excepción. De hecho, en marzo cerramos las fronteras de República Dominicana, una decisión del gobierno para evitar la entrada del virus y el contagio local, y tardamos aproximadamente 3 meses, poco más de 3 meses, hasta el 1 de julio, con los aeropuertos cerrados y con poquísimos vuelos de repatriación o vuelos humanitarios. Evidentemente esto es localmente, pero a nivel global hubo cierre de fronteras y eso ocasionó una caída estrepitosa del transporte aéreo y con ello evidentemente de la industria. Y se considera que ha sido la crisis más grande por la que ha pasado la industria del transporte aéreo de todos sus tiempos. La República Dominicana fue, debo decir, innovadora, atrevida, audaz, porque nosotros abrimos aeropuertos y abrimos fronteras el 1 de julio de 2020, mucho antes que muchos países, con medidas y protocolos aplicados que fueron reconocidos internacionalmente, con un apoyo total de las autoridades, pero también del sector privado, y eso permitió que nuestro país se colocara en una posición o una ventaja competitiva frente a otros países, porque en ese momento se inició el tráfico aéreo y aunque fue muy tímido durante esos primeros meses, después del confinamiento y del cierre de fronteras, la República Dominicana comenzó su recuperación. Entonces el 2020 fue un año tétrico, pero fue un año que pudimos como país asumir un liderazgo y tomar una decisión obviamente difícil en ese momento y abrir las fronteras, porque esto es una isla, no nos podíamos desconectar totalmente. Y no sé si recuerdas, pero sí cerramos las fronteras, pero sí se continuó con el transporte de carga aérea y los aeropuertos en ese momento fueron cruciales para lo que fue la importación de material médico, de mascarillas, de todo lo que se necesitó en ese momento para poder paliar la crisis sanitaria. Pero más adelante los aeropuertos se convierten en instalaciones importantísimas, particularmente el Aeropuerto Internacional de las Américas José Francisco Peña Gómez fue el aeropuerto que recibió todas las vacunas de este país. Entonces, ese es el 2020, un año crítico. El 2021, gracias a esas medidas que se tomaron de manera tan oportuna, gracias a las iniciativas que se tomaron no solamente para permitir unos protocolos que fueran realmente idóneos y adecuados, Óptimos. exacto, sino también medidas de apoyo a la infraestructura hotelera dominicana y el seguro médico que se le otorgó al turista para que pudiera venir con la confianza que necesitaba. La República Dominicana a partir de 2021 comienza a recuperar el tráfico aéreo. Y nosotros, y hablo particularmente de los aeropuertos que opera Aerodom, que son los que yo administro, recuperamos, nos quedamos en 2021 con menos 18% del tráfico de 2019. Ustedes dirán, bueno, se perdió mucho, sí, pero se perdió mucho, pero la industria aérea en promedio a nivel global se quedó en un 50%. O sea que nosotros superamos lo que fue el promedio
mundial de recuperación en el 2021. Particularmente las Américas tuvo un desempeño muchísimo mejor porque en las Américas perdimos un 8% del tráfico en 2021 con relación a 2019, que es el año con el que te comparas, que es el último año normal. Entonces, realmente debo decir que obviamente no ha sido fácil, no ha sido cómodo para ninguna de las empresas que operamos en el sector, pero sí podemos reconocer que el desempeño de nuestro país ha sido mucho mejor que el desempeño de la industria. Mira, con respecto a Aerodón, hay muchísimas cuestionantes de muchísimas cosas. Por ejemplo, Aerodón no maneja todos los aeropuertos del país. ¿Sí o no? No, déjame comentarte. No, exacto. Mira, en República Dominicana hay 9 aeropuertos internacionales. Aerodón administra 6 aeropuertos del país, de los cuales 5 son internacionales y 1 es doméstico. Y te los voy a mencionar para darte un poquito más de claridad. Son aeropuertos del Estado Dominicano y nosotros somos la empresa privada que tiene una concesión para administrar esos aeropuertos por 30 años. Entonces, Aerodón administra el Aeropuerto de las Américas, José Francisco Peña Gómez, que es el que sirve la capital, el Aeropuerto Joaquín Balaguer, que también sirve la capital, que es el que le denominan el Higüero, aeropuerto esencialmente de aviación privada con algunas operaciones comerciales y donde también hay base de operaciones de todos los aviones privados del país. Tenemos 60 hangares. Operamos Puerto Plata, el aeropuerto Gregorio Luperón, y también el aeropuerto Presidente Juan Bosch, que es el del Catey en Samaná, son internacionales, y el aeropuerto internacional de Barahona. Entonces, el aeródromo doméstico que administramos es el aeropuerto Arroyo Barril, que también se encuentra en Samaná. Y ahí están nuestros aeropuertos. Y aparte de esos aeropuertos, hay 3 aeropuertos de capital privado, totalmente privados, que son el aeropuerto de Santiago, el aeropuerto del Cibao, el aeropuerto de La Romana y el aeropuerto de Punta Cana. O sea, nosotros somos un país muy bien servido en términos de infraestructura aeroportuaria. Entonces, Aerodón es una empresa privada que su capital es de un grupo internacional que se llama Vinci Airports. Es el operador de aeropuertos de capital privado mayor del mundo. Tiene 53 aeropuertos a nivel global y en el 2016 compró las acciones de Aerodón y empieza a operar los aeropuertos hasta la fecha y evidentemente hasta el fin de la concesión, porque Vinci tiene una vocación de muy largo plazo. Esto sería hasta el 2030. Correcto. Son 30 años porque la concesión de ustedes empezó en el 2000, ¿verdad? Correcto. En el 2000 en el gobierno de Leonel Fernández. Realmente los aeropuertos se entregan en el año 2000 ya en el gobierno del presidente Mejía. De Mejía, exacto, de Mejía. Mónica, si bien es cierto que hemos tenido una recuperación extraordinaria con el tema de la pandemia, hay un tema a nivel internacional como es el conflicto entre Rusia y Ucrania, que ha desatado una preocupación importante sobre el tema de los combustibles. Me pregunto si esto eventualmente tendrá o si ya tiene alguna incidencia en el tema de los vuelos, la fluctuación de vuelo, el volumen de vuelo que estamos recibiendo, o qué implicaciones puede tener eso para nuestros aeropuertos. Sí, bueno, hay un primer impacto importante para República Dominicana y es que teníamos previsto como país, no solamente los aeropuertos de Aerodón, recibir un 10% del tráfico internacional desde Rusia. O sea que ya de entrada este conflicto nos trae una pérdida de ese tráfico o de esos turistas que vamos a compensar de otra manera, porque nosotros en el Gabinete de Turismo estamos enfocados en que ese tráfico no se pierda y que podamos enfocarnos en otros destinos emisores y atraer aerolíneas y rutas que puedan compensar ese tráfico. Ese es el primer impacto para República Dominicana. Pero nosotros hicimos un estudio a nivel de Vinci Airports sobre el impacto del incremento del precio de combustible en el tráfico aéreo y a escala global no se demostró una tendencia importante en el precio del combustible y la demanda de viajes aéreos. Eso es un estudio obviamente muy preliminar, pero se entiende que no va a tener un efecto inmediato o a mediano plazo. Entonces esperamos que así sea, porque realmente nosotros que estamos en vía de recuperación y que ahora nos veamos enfrentados a esta situación, pero de estas guerras, el impacto económico a nivel global también puede ser impredecible y aunque no afecte necesariamente la intención de viaje, evidentemente hay países que entran en crisis, como vemos ya Rusia ya no tiene capacidad de viajar, no tiene aerolíneas que están viajando internacionalmente, y en el caso de Ucrania también, nosotros teníamos pasajeros ucranianos
turistas en República Dominicana que tuvieron que ser repatriados. O sea que sí, que hay un impacto para nuestra economía y para nuestro país. El manejo que ustedes tienen ahora mismo con las cargas aéreas, ¿cómo es? ¿Cómo se maneja? ¿Realmente República Dominicana es un país potencial en cuanto a carga aérea? Mira, es interesantísimo. Nosotros en el año 2020 tuvimos un año récord de carga, el año que fue crítico, y 2021 y 2022 fueron años muy buenos, años récord de carga. De hecho, en el 2021 nosotros crecimos prácticamente un 15% con relación al 2020 en términos de carga. Y debo decir algo interesante, lo que pasa es que nosotros en el Aeropuerto Internacional de las Américas manejamos aproximadamente el 70% de la carga aérea del país, o sea, tenemos una facilidad de carga. De hecho, en el año 2020 inauguramos una terminal de carga que básicamente permite que en una misma infraestructura se den todos los procesos logísticos de manejo de la carga, seguridad, aduanas, todas las inspecciones. Y en las Américas contamos con los 3 mayores integradores de carga que mueven carga de punto a punto a nivel mundial, que son FedEx, UPS y DHL. Además, el 90% de la carga de importación al país aérea se nacionaliza en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Para que ustedes tengan una idea, nosotros tenemos 7 vuelos de carga diarios que importan 97% de mercancía seca y 3% de mercancía perecedero, que básicamente es correo expreso, compras por internet, artículos personales y materia prima y productos para ser procesados en zona franca. Y la exportación que se maneja a través de la terminal de carga y de la carga aérea es mayormente 35% mercancía seca y 65% perecedera, 65%, y lo que exportamos como país son productos frescos, o sea, vegetales, mangos, aguacates, melones, además de materia prima y productos terminados en zona franca, cigarros, doré, que es básicamente la producción de oro de República Dominicana, y valores. O sea que el manejo de carga es sumamente importante, pero además las Américas está en una posición que la conecta muy fácilmente por vía terrestre a los principales puertos del país, que son Caucedo y HIT. Y eso permite también que se dé esa operación multimodal de puerto a aeropuerto de la carga. Sumamente Mónica, interesante. Definitivamente es un volumen de carga importante en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Sin embargo, me gustaría saber cómo es esto en los otros aeropuertos que ustedes administran en el país. Nos toca hacer una pausa ahora y me gustaría que nos cuentes cuando regresemos. No se diga más. Perfecto. Pa' que no se diga más, pa' que no se diga más, pa' que no se diga más. Ya estamos de regreso en No se diga más. Continuamos la conversación con Mónica Infante, CEO de Aerodón y Vinci Airports. Mónica, antes de irnos a la pausa, te preguntaba cómo era el transporte de carga en los demás aeropuertos del país, a propósito de que ya nos contabas cómo funcionaba esto en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Muy bien, pues si bien, como te decía, las Américas es, digamos, el aeropuerto por excelencia, que tiene vocación de convertirse en un hub regional de carga aérea por su localización, por la frecuencia de vuelos y por el espacio disponible y obviamente su conectividad terrestre con los principales puertos. Nosotros tenemos operaciones de carga en nuestros demás aeropuertos. Lo que pasa es que esa carga que se maneja, por ejemplo, en los demás aeropuertos como Samaná, Puerto Plata o El Higüero, es normalmente carga aérea que viene en la barriga del avión, es decir, que no es carga necesariamente que viene en vuelos cargueros. Pero sí, hay muchísima vocación, por ejemplo, de Canadá. En Puerto Plata nosotros recibimos carga aérea o también exportamos, y en Samaná también, obviamente carga muy puntual porque las operaciones de carga son mínimas. Y en el aeropuerto de Ligüero ya tenemos desde 2020 una facilidad de carga que eventualmente también va a permitir que tengamos vuelos cargueros de menor envergadura, porque es un aeropuerto más pequeño, para poder exportar carga aérea, idealmente de carga que se produce en el Cibao de perecederos. Tú sabes que yo tenía la confusión y de verdad, o sea, no sé en qué país vivo, pero estoy como Alicia en el País de las Maravillas, pero yo tenía la confusión. Yo pensaba que en Samaná no existía un aeropuerto internacional. Pensaba que el aeropuerto que estaba en Samaná era solamente un aeropuerto interno. Entonces, ¿este aeropuerto de Samaná a dónde viaja? Mira, ¿cuáles son las conexiones? Ese aeropuerto lo construyó Aerodón, lo inaugura en 2006. El aeropuerto Presidente Juan Bosch, le llaman el aeropuerto del Catey, y es un aeropuerto que internacional
Ahora mismo tenemos operaciones de los Estados Unidos, de Charlotte, 3 veces por semana. Normalmente recibimos muchos vuelos de Canadá, que ahora mismo han tardado mucho más tiempo en reponerse por las medidas adoptadas por ellos. Por Canadá, exacto. Pero recibimos también charters de España, charters de Francia, vuelos de Alemania, incluso rusos. De esos turistas que vienen a las instalaciones hoteleras de Samaná. Sumamente interesante, no manejaba la información. Mónica, hace unos días me preguntaba por qué si tenemos un aeropuerto en Barahona, queremos con el desarrollo de Pedernales tener otro aeropuerto en esta zona que es tan cercana. Me gustaría saber cuál es la situación del aeropuerto de Barahona y si entiendes que este aeropuerto no podría entonces suplir la demanda de turistas que irían a Pedernales. Mira, el aeropuerto de Barahona es un aeropuerto que está totalmente operativo. Tiene una pista de aterrizaje de la misma dimensión del Aeropuerto Internacional de las Américas, de 3.000 metros. Y de hecho tenemos un proyecto muy importante que estamos trabajando junto a un operador que se llama FTS Holdings, que es la instalación de un centro de mantenimiento de aeronaves y centro de capacitación en ese aeropuerto, y que esperamos que podamos dar inicio a la construcción de eso este verano. Ahora bien, es un aeropuerto que tiene todos los servicios, migración, aduanas, seguridad, etcétera. Lo que pasa es que el destino de Pedernales, como se está conceptualizando, es un destino completo que debe tener todos los servicios, porque evidentemente, aunque a nosotros nos parezca que podría ser cerca, trasladarse de Barahona a Pedernales puede ser 2 horas y media en carretera. Y eso no es necesariamente atractivo para el tipo de turistas que queremos atraer, pero de manera provisional y hasta que ese destino esté completamente desarrollado, evidentemente el aeropuerto que va a servir a esa zona va a ser el aeropuerto de Barahona. Ese es el María Montes, ¿verdad? María Montes. María Montes. Recientemente ustedes hicieron una remodelación de la terminal de pasajeros del aeropuerto Las Américas y tuvieron una inauguración. Cuéntanos ustedes. Ay, sí, la verdad. Debo felicitarlos, Mónica. Antes de que nos cuentes, debo felicitarlos. Sabes que estoy fuera del país ahora y me tocó estrenar, así que tremenda experiencia. Me alegro muchísimo, de verdad. Mira, esa intervención, que es básicamente un área específica del Aeropuerto Internacional de las Américas que llamamos el Atrio Central, la iniciamos hace 18 meses, en plena crisis. Logramos convencer a nuestros accionistas y a nuestros aliados comerciales de la importancia de aprovechar ese periodo difícil y de apostar al futuro. E hicimos una pequeña extensión que da hacia la rampa, es decir, que puedes tener acceso y vista a la rampa y a la pista. Y se hizo una tienda dos tiendas de Dufry de aproximadamente 1.000 metros cuadrados de carácter mundial. La verdad que la tienda está impresionante, un walkthrough, además de 6 ofertas de alimentos y bebidas del más alto nivel, tanto de comida dominicana, una oferta gastronómica dominicana, pero también internacional. Y la verdad es que está bellísimo. Yo me siento muy orgullosa, fue un esfuerzo muy grande construir en un aeropuerto operando, no les puedo decir lo complicado que es eso, pero nos sentimos muy felices de poder presentar al pasajero dominicano una oferta que no sea la típica oferta desabrida de un food court, sino una oferta atractiva, bonita, con sentido de lugar, con mercancías atractivas y además que permita al pasajero integrarse ahí y durar ese tiempo que dura 2 o 3 horas esperando un vuelo en un lugar agradable, una experiencia agradable con productos de primera calidad. O sea que me alegra muchísimo que lo hayas podido disfrutar. Yo me alegro que lo hayas podido disfrutar y yo espero poderlo disfrutar pronto. Muy pronto. Te lo mereces. Mónica, mira, a propósito de esta información de la inauguración, el Nuevo Diario y de las lluvias también, el Nuevo Diario publica una noticia de que aún continúa un mal que lleva años en el aeropuerto. Es que cada vez que llueve hay filtraciones y tienen que estar secando el piso mojado para que los pasajeros no se resbalen y se caigan al piso. Me gustaría saber cuáles son los planes para enfrentar esta situación desde Aerodón. Gracias. Mira, el Aeropuerto de las Américas tiene 70.000 metros cuadrados, una infraestructura que, no sé si sabes, se construyó en el 1958. Que ha sido ampliada muchas veces y evidentemente hay defectos de estructura. Nosotros hemos intervenido los techos, es más, nosotros nos pasamos todo el tiempo interviniendo los techos para evitar filtraciones, pero evidentemente con lluvias como las que hemos tenido esta semana,
aparece siempre una oportunidad para que el agua llegue a alguna área de la terminal. Esta semana particularmente el problema ha sido en el área externa de salida, y es porque el terreno de esa zona es un terreno muy rocoso, y con esta cantidad de lluvia los desagües a veces no son suficientes, entonces también se almacena mucha agua, y la verdad que es un gran reto. Nosotros seguimos trabajando, identificando dónde puede haber algún tipo de necesidad de impermeabilización, pero ha sido un reto, sí, mantener la terminal seca en un momento como este, como que el país completamente se ha inundado. O sea que esperamos, para que tú sepas, para darte la tranquilidad, ese es un trabajo continuo. Nunca dejamos de trabajar el tema de la impermeabilización de la terminal. Y nada, en estos momentos que aparecen aquellos lugares donde hay que poner más atención. Háblame, Mónica, de la estrategia ambiental que ustedes tienen. Eso es muy interesante porque mira, Aerodom fue adquirida por Vinci en el 2016, y esta empresa francesa, este grupo francés, tiene un compromiso ambiental y una estrategia ambiental muy innovadora. Fue pionero en tener una estrategia ambiental de reducción de huella de carbono. Y desde nosotros, como parte del grupo, adoptamos todas las iniciativas de reducción de huella de carbono, no solamente por convicción, hay una convicción ambiental en el grupo, sino también porque sabemos y estamos seguros de que el turista que va a venir a República Dominicana, y ya el turista actual, exige un compromiso ambiental mucho más alto. Ellos no quieren venir a un país donde no se cuida el medio ambiente, preferirían ir a otro lugar si eso no ocurre. Entonces nosotros estamos enfocados en reducir lo que es nuestra huella de carbono, y desde 2016 a la fecha hemos reducido en un 20% la huella de carbono o las emisiones de CO2 por pasajero, en un 20%. Y tú me dirás, ¿y cómo hicieron todo eso? Bueno, son muchísimas iniciativas. La primera es evidentemente sustitución de equipos, o sea, nueva tecnología tanto para climatización como para iluminación. Tenemos parques solares en absolutamente todos los aeropuertos, en los 6, y nosotros autoproducimos energía limpia, un 30% del consumo de la empresa a través de parques solares. De hecho, Esto sí llama mi atención, es sumamente interesante, porque esto deberían de hacerlo y aplicarlo muchas empresas aquí en el país. Claro que sí, y nosotros incluso yo creo que somos uno de los autoproductores para consumo propio mayores, si no el mayor del país. Entonces, hay muchísimas iniciativas, estamos trabajando con lo que es la clasificación de residuos sólidos. Yo estoy convencida de que los aeropuertos tienen que ser un aula para enseñar no solamente a la comunidad aeroportuaria, que en las Américas son alrededor de 8,000 personas, sino también a los pasajeros, la importancia de la clasificación de los residuos y de su correcta disposición. Entonces, como esa, hay muchísimas iniciativas que van todas orientadas a llegar a la neutralidad de carbono. Nosotros tenemos una estrategia que en 2050 debemos lograr a nivel global, pero también los aeropuertos locales, que sean operaciones totalmente neutras en términos de emisión de carbono, pero además estamos certificados y medimos nuestra reducción anualmente, lo cual es un gran reto porque nosotros consumimos más energía con las ampliaciones que se hacen, con el crecimiento del tráfico, y entonces tenemos que compensar todo eso con medidas adicionales para lograr que los aeropuertos sean cada vez más verdes, para decirlo de una manera simple. Muy bien, felicidades, lo felicito por esto. Gracias. Karina. Muy importante, Mónica, estas iniciativas, y tal como dices, o sea, cada vez más vemos a los usuarios más exigentes con el tema medioambiental y con esta responsabilidad de parte de las distintas empresas y compañías. Hay un tema que quisiera saber cómo estamos avanzando con eso, porque en el año 2021 tuvimos un incidente por seguridad en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Me gustaría saber cuáles medidas se han tomado desde que ocurrió este incidente de que la pista se quedó sin luz hasta estos momentos para evitar y contrarrestar situaciones como estas en el futuro. Y quién sabe, la tecnología va avanzando de manera tan acelerada que pienso que también representa un reto para ustedes. Sí, no, mira, es interesantísima esa pregunta porque en ese momento particularmente yo venía en uno de los aviones que además mandaron a otro aeropuerto, o sea que yo tuve la experiencia completa. Wow. Pero nada, mira, lo que sucedió ahí, sin echar mucho hacia atrás, es que entró una persona por el perímetro, o sea, pasó por la verja perimetral y cortó unos cables, los cables que llevan la energía a los circuitos de la pista, sacó 600 metros de cable.
Eso fue justo al atardecer y cuando se intentó encender las luces de pista, evidentemente no encendieron. Eso no puso en riesgo la operación aérea porque los vuelos que estaban por aterrizar no aterrizaron y los últimos que estaban por aterrizar o despegar lo hicieron con la luz del sol y evidentemente se cierra el aeropuerto. El punto es que hubo un acceso al perímetro y ya nosotros estábamos trabajando. Acuérdate que nosotros no manejamos la seguridad. O sea, la seguridad física del aeropuerto. La seguridad aeroportuaria la maneja el Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de Aviación Civil. Pero nosotros, como aeropuerto, somos los responsables de hacer las inversiones. Entonces, ya nosotros veníamos trabajando con el CESAC con numerosas iniciativas para proteger el perímetro del aeropuerto, porque en esa zona, una zona complicada, vive mucha gente que entra ahí no para boicotear las operaciones, es para simplemente robar cable de cobre para vender. Eso es un tema puramente de subsistencia. Entonces, nosotros colocamos todo un sistema de cámaras térmicas que, apoyado también con lo que es el recorrido del perímetro, con diferentes elementos tecnológicos, permite proteger el perímetro a su mayor expresión. O sea que te aseguro que se tomaron las medidas, que había medidas que estaban ya implementadas y otras que se tomaron posterior a esa situación. Mónica, tú sabes que algo que, y lo hablábamos tras bastidores, como dicen, aquí se confunde mucho la parte, por ejemplo, de cuáles son las funciones de Aerodón, cuáles son las funciones del CESAT, cuáles son las funciones del IDAT, y todos siempre dicen, no, Aerodón. Entonces, para ver si tú me puedes, como de una manera rápida, detallar qué función tiene cada uno, o sea, qué le corresponde a cada uno. Muy bien, mira, Aerodón, básicamente tú te puedes imaginar que es el que administra la infraestructura. Nosotros nos toca la construcción, el mantenimiento, la ampliación, la explotación económica de esa gran infraestructura, tanto de la infraestructura de la terminal como la infraestructura externa, como el campo aéreo y el área pública. Entonces, nosotros también manejamos las operaciones aeroportuarias, es decir, nosotros distribuimos las operaciones aéreas entre los espacios disponibles de puentes de abordaje o posiciones en rampa. Ese es nuestro rol y obviamente nuestro rol más importante, que somos el director de la orquesta, porque nosotros estamos ahí básicamente coordinando con más de 20 entidades gubernamentales que operan en los aeropuertos, más todas las empresas, aerolíneas, servidores, proveedores de servicio, etcétera. Entonces, ¿qué es el CESAC? El CESAC es un organismo público, un cuerpo especializado castrense que maneja la seguridad de la aviación en los aeropuertos. Ellos tienen un cuerpo importantísimo de elementos AFSEC, como le llamamos nosotros, que se ocupan de la seguridad del pasajero, de la seguridad del equipaje y también de la seguridad de toda la infraestructura, de que esté segura. Pero nosotros le proveemos los equipos, las cámaras, todo eso, y las máquinas de seguridad, etcétera. Ese es el compromiso del operador aeroportuario. Y el IDAC maneja la seguridad operacional. Okay. O sea, maneja la torre de control, es quien le indica a los aviones, tráfico aéreo, todo eso. Eso corresponde al Instituto Dominicano de Aviación Civil. Y bueno, y obviamente está aduanas, agricultura, después turismo, de todo en el aeropuerto. Pero es complejo, es un ecosistema muy complejo. Mira, aquí estábamos hablando del proyecto MRO, o sea, MRO Barahona. ¿De qué trata este proyecto? Lo que se va a instalar en Barahona es un taller de mantenimiento profundo de aeronaves exclusivo para aeronaves Boeing. Es un proyecto muy importante, una inversión que supera los 200 millones de dólares. Eso te iba a decir, ambicioso. Muy ambicioso, implica un cambio sustancial para esa provincia. De verdad. Muy, muy interesante, porque eso tiene que ver también con empleos, ¿verdad? Exactamente, y de alto nivel. Definitivamente, Mónica, tú nos has traído informaciones interesantísimas en esta noche y muchos datos que la población no maneja en el día a día. Así que te agradecemos muchísimo esta participación en No Se Diga Más. Gracias a ustedes, de verdad, por la oportunidad. Mónica Infante con nosotros, CEO de Aerodón, en conjunto con Vinci Airports. Así que, Mónica, muchísimas gracias por estar con nosotros en No Se Diga Más. Continuamos. Pa' que no se diga